Tamil, bueno, pero eso no justifica que haya, ya digo, pues esa masacre total de civiles pillados en medio, o sea, que los matan unos o los matan los otros, ¿no? Porque los dos los utilizan. Y eso es por los chinos. Y nadie ha abierto la boca. O sea, no se ha dicho en ningún sitio, no ha habido ninguna condena internacional, nadie ha hablado de eso. Bueno, pues ese es China, porque cuando... Y en Xinjiang, ya verás como todo esto que ha pasado ahora tendrá mucha repercusión unos días, pero dentro de nada se acabó. O sea, no nos vamos a enterar de nada más, porque en Xinjiang el problema de los uigures, ya de hace muchísimos años, yo recuerdo cuando estaba en la Unión Soviética, cuando estaba en Moscú, fui a Kazajstán, y en Kazajstán hay, que en aquel momento todavía era República Soviética, había unos refugiados, o sea, había un grupo de uigures refugiados en el sur de Kazajstán, fronterizo con la zona de Xinjiang, ¿no? Y bueno, fue la primera vez realmente que tuve contacto con el tema uigur, que hasta ese momento, sinceramente, pues nunca había oído hablar de ellos, ¿no? Y bueno, aparte de ellos seguí más, y bueno, pues nunca se hablaba de ellos, nunca se hablaba de ellos. ¿Cuándo se empezó a hablar de los uigures? Cuando China, después del 11 de septiembre, rápidamente, a base del apoyo a determinadas cosas de Estados Unidos, consiguió que metieran los uigures en la lista de terroristas. ¿Y por qué se le metió? Bueno, pues ahí hubo un cambalache de intereses, ¿no? Y bueno, ya vamos, digo, me ha puesto lo que queráis, una cena con cada uno, aquí dentro de 8 días, o sea, el tema de los uigures, pues en fin, se irá diluyendo y ya no se sabrá qué es lo que ha pasado y tal. Ha habido una cosa curiosa, y es que están cometiendo algunos fallos que son sorprendentes y que a lo mejor responden a alguna maniobra, como comentaba esto que estaba diciendo, de que, bueno, de que a veces ceden, y eso lo hacía la Unión Soviética también, en que se denuncie y en qué tal, porque luego eso ellos lo manejan como les conviene, ¿no? Que es el tema de que vienen periodistas extranjeros, que fue lo mismo que pasó cuando nos llevaron a las zonas fronterizas con el Tíbet, después de los incidentes en el Tíbet y antes de los Juegos, que en la primera visita de repente salieron unos monjes que empezaron a protestar y tal delante de la prensa extranjera. Y ahora pasa lo mismo, porque ahora hay un grupo de periodistas a los que se les autorizó a ir a Xinjiang después de los incidentes del domingo, y que entonces estaban ahí cuando sucedieron pues, lo de ayer, ¿no? Lo que pasó ayer. Rápidamente fueron sacados de la zona, siempre te dicen por su seguridad, te meten en un autobús y ya no ves nada más, pero claro, te dan lo suficiente como para que te des cuenta de que no es verdad que la situación esté controlada, ¿no? O sea, para nada. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto, pero desde fuera probablemente, ya digo, se va a seguir mirando para otro lado. Y es muy peligroso, porque lo que tú decías es interesante, porque claro, si China sigue en eso de que la economía se abre, pero la política no, y de que Occidente pues, no hace nada y tal y cual, eso es un ejemplo para todos sus vecinos, ¿no? O sea, usted dice los disidentes, que usted lo aprecia como una pasividad o cierta complacencia. No es el caso. El problema es que ellos están convencidos de que China debe jugar un papel. Ellos no quieren, la disidencia interna no quiere presionar de crear determinados conflictos que lo vinculen a Occidente, como ha ocurrido tradicionalmente, y entonces altera un proceso que ellos quieren que se dé de una manera natural, y es lo que están pidiendo. No, la carta del 08 es esto, exactamente. Lo que están pidiendo es esto, de hacer que China juegue un papel responsable en el mundo, que deje el camino ese de la construcción de comunismo, de socialismo, de todas esas cosas, y tome un papel fundamental, porque de ello va a determinar la existencia de la especie humana en la Tierra. Sí, porque además está todo el tema del medio ambiente, hay tema muchísimos temas, el energético, hay muchísimos temas que evidentemente claro que nos afectan a todos, ¿no? Pero ya te dije, efectivamente la Carta 08 intentó estar desmarcada completamente de esta otra disidencia que mencionaba, de Tenbiao y todo este grupo de gente que son muy pocos, ya te digo, son realmente pocos, que sí quieren que su voz sea oída y la única forma que se les ocurre es a través de la prensa extranjera. Pero efectivamente no es la mejor forma porque es muy fácilmente después utilizable esto por el régimen diciendo que estos son vendidos al exterior. Es un poco lo de la judeo-masónica y todo eso, ¿no? O sea, que todas las dictaduras siempre buscan, o sea, el echarle la culpa
algo exterior. Y los de la Carta 08 lo hicieron además por eso muy bien, o sea, porque realmente cuando salió publicado esto y se salió, no se había, vamos, fue de repente, ¿no? O sea, que nadie sabía que se estaba preparando esto y tal. Pero claro, estos son 300, que aquí por supuesto en China no se ha enterado nadie, pero bueno, que es un germen que efectivamente puede ir en esa línea. Y algo que se gusta que China alcance ese papel, porque, vuelvo y repito, si no sería catastrófico lo que pueda ocurrir en el mundo, porque hemos visto cómo las dictaduras, esas extremadamente violentas como la iraní, como la saudí, ellos se han ido agrupando, han ido creando un club. Y ese club se está oponiendo a todo tipo de democratización, todo tipo de avance de las ideas democráticas. Entonces, si China entra en ese club, imagínense, sería entonces algo. No, yo es que me temo algo que sería, vaya, porque catastrófico para la humanidad. lo que es tremendo, pero todo esto es la pasividad occidental, es lo que es tremendo. Incluso se pidió hace poco, yo soy cubano, Fidel Castro hizo un artículo sobre sus reflexiones el año pasado y le pedía a China, le pedía a la India y le pedía a Rusia que conformaran un club para oponerse a Occidente. Sí, volver a la Guerra Fría. Volver a la polarización de esa famosa, de la Guerra Fría, volver al mundo bipolar ese y a traer graves consecuencias. Tengo que decir una cosa. ¿Sabes que nos están esperando una rueda de prensa? Bueno, pero a ver, alguien más. Espera. Como todavía hay preguntas, díganos de la rueda de prensa que espera un poquito y vamos. A ver. Es que ha surgido un tema muy interesante, ¿no? Que yo me gustaría... Sí, es una pregunta un poco profunda, pero bueno. Ha surgido el tema aquí de la posible implantación de una democracia en China. Yo tengo una persona muy vinculada a mi familia viviendo allí, una persona criada en la democracia, en un hogar más o menos progresista, y me quedé horrorizada escuchándolo hablar de la posibilidad de una implantación de una democracia. Me decía, la sociedad no está preparada. Es decir, tú imagínate si a 1.400 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de la población de China, les das la capacidad para el voto. Entonces, yo quería saber su opinión personal al respecto, porque, claro, me sorprendió mucho esa manera de pensar. Por eso lo he dicho, bueno, lo te corto por ir más rápido, pero no, eso es cierto. Es decir, lo que no se puede pretender es hacer una democracia occidental si no funciona bien aquí. O sea, que tenemos todos los problemas que tenemos. ¿Cómo va a funcionar en un sitio que no, en un país que no tiene ninguna tradición de instituciones civiles, de sociedad civil, o sea, es imposible, es decir, en toda su historia, ¿no? Pero lo que sí que hay es que por lo menos tender a que haya, bueno, pues que se avance en los respetos pues, de unos derechos básicos, de que haya, pues, que se le vea una voluntad de que las libertades tengan un cierto respeto, ¿no? Y eso tampoco se ve, o sea, pero lo que sí que es cierto, o sea, por no alargarme, es que no puedes ahora de un plumazo decir, bueno, ya, venga, a votar la semana que... No, o sea, eso es imposible, porque efectivamente, o sea, la gente pero la otra parte que ellos te dicen muchas veces, no, es que los chinos no pueden ser porque la tradición confuciana, pues, no, entonces, ¿por qué Taiwán sí lo es, no? O sea, ¿y por qué otros países pues, de tradiciones solidarias, pues el Japón, Corea del Sur, etcétera, han podido llegar a unas democracias, bueno, pues más o menos imperfectas en algunos casos y tal? O sea, que se debería que toda la población es eso, lo mismo hacer eso. Se les ha enseñado solo uno, claro, que es el individualismo y eso. O sea, que yo también creo que no se puede hacer. Pero donde sí que hay que presionar es lo de exigir mayor responsabilidad en el tema de libertades a China y de que no se crea que hay una patente de coso para hacer lo que le da la gana dentro, ¿no? Y eso es lo que está convencido. La sociedad mujer. Sí, no. Me interesa un poco la segunda mujer en China. Bueno, a ver, acá en el papel hay igualdad, Mao, seguramente todos habéis oído la famosa frase aquella de que la mujer sale del cielo, o sea, etcétera. Es verdad que la revolución, o sea, le dio un papel, porque claro, la mujer forma parte de las masas revolucionarias, ¿no? Entonces, como tal, pues, eso. Pero en la realidad, pues mira, muy duro